Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver los factores abióticos edáficos. Recuerden que nosotros estuvimos viendo los factores abióticos, climatológicos, y en esta ocasión vamos a ver los factores abióticos edáficos. Sí pueden ver bien la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve bien. Ok, perfecto. Bien, gracias. Arturo, ¿podrías leer esto, por favor, la parte del suelo y edáficos? Ya, dice, el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre conformada por minerales, producto del intemperismo en las rocas, materia orgánica fresca y en descomposición, agua y aire. Sobre él se presentan todos los factores abióticos edáficos. Ok. Edáficos, según nos indica la RAE, en este caso es un adjetivo que pertenece o es relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a plantas. Es todo lo que va a ser relacionado en esta interacción de suelo y plantas. A eso se refiere el factor abiótico edáfico. Ay. Ok. Todo ¿lo puedes leer, por favor, Priscila? Priscila. ¿Andas ahí? Creo que no nos escucha su compañera. Salinas, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Gracias. Si observas detenidamente a tu alrededor, te darás cuenta de que el suelo tiene muchas funciones indispensables para nuestra vida diaria. 1. Es el medio donde crecen las plantas, tanto las de ornato como las especies que cultivamos para alimentarnos o para la industrialización. 2. Es el filtro y amortiguador. Al limpiar los contaminantes que depositamos sobre él, por ejemplo, los plaguicidas, los metales pesados, etc., el suelo tiene la capacidad de retener estos compuestos en su fracción sólida, compuesta por minerales y materia orgánica en descomposición. Esto asegura que los contaminantes queden retenidos en el suelo y evita que lleguen a contaminar los acuíferos o aguas subterráneas, siempre que las cantidades de contaminantes no sean excesivas. 3. Regula el ciclo hidráulico. Al permitir la recarga de los acuíferos asegurando una alta calidad del agua que se agrega a las subterráneas, también contribuye con la vaporización y el enriquecimiento del vapor de agua atmosférico, que luego se precipita a la superficie a través de la lluvia. Exacto. Perdón, explicando el punto 1, por ejemplo, es lo que nos va a ayudar a que tengan un hábitat donde pueda vivir las plantas. Algunas obviamente son las que viven a través del agua, pero en este caso la mayoría de consumo humano, así como también de ciertos animales u organismos, se dan a través de la tierra. El filtro y amortiguador. Este va a ser como una especie de colador que va a ayudar a separar estas sustancias que organismos, tanto animales como nosotros, al ser seres humanos, no vamos a consumir de estos. Lo que nos estaba diciendo esta parte muy importante, plaguicidas, va a separar los plaguicidas, todos estos químicos que se le echan a algunas plantas para que no tengan estos insectos que dañan, el ser humano no los va a consumir. ¿Por qué? Porque justamente la tierra lo que hace es una barrera. Y tenemos también el que regula el ciclo hidrológico. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Bueno, más adelante vamos a ver esta relación de la porosidad de la tierra, que ayuda justamente a que no haya una liberación de humedad tan pronta. Y esto mismo va a regular la parte climatológica. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en relación a la porosidad de la tierra. El siguiente, por favor, lo puedes leer, Liz. Todo ese. ¿Hasta el 5 o hasta estados? Exacto, hasta estados. Es hábitat para los organismos. En el suelo viven muchos microorganismos como bacterias, hongos, pequeños invertebrados y algunos vertebrados que hacen sus madrigueras en él. Todos estos organismos en conjunto contribuyen a la transformación de la materia orgánica, lo cual ponen en circulación a los diferentes nutrientes que la componen. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, etc.
Sirve como soporte de infraestructura. Es sobre el suelo donde los seres humanos hemos construido nuestras casas, comercios, edificios, etc. Además, extraemos de él el material de construcción, por ejemplo, la arena, el cemento, el yeso, entre otras muchas cosas. El suelo está compuesto por 3 estados de agregación de la materia que conocemos: una fase líquida, una sólida y una gaseosa. Es decir, en el suelo interaccionan dichos estados. Así es, gracias. En el número 4 nos está diciendo que va a ser este hábitat para ciertos organismos o microorganismos que también en interacción con otros seres, en este caso, por ejemplo, no sé, supongamos, a lo mejor los conejos, ¿no? Ellos se comen las zanahorias o las lechugas o este fruto o tal cual organismo que creció de lo que es el suelo. Hay algunas fresas silvestres, como también los hongos que nosotros conocemos. Unos de estos también ayudan justamente a que se cree un hábitat de insectos, o sea, como que genera más hogar para estos microorganismos. También tenemos como un soporte de infraestructura. No sé si ustedes sepan de un plan que luego realizan cuando siembran ciertos árboles, piden justamente, ¿no? O sea, que se siembren ciertos árboles a cierta distancia cerca de conjuntos habitacionales. ¿Por qué? Porque el árbol lo que va a hacer es que con sus raíces va a agarrar la tierra y va a dar firmeza. Y así no va a haber este problema tanto de deslaves o de hundimientos de la tierra. Por eso mismo esto es muy importante, al igual que tiene una influencia directa, que es de ahí donde se tiene el material para poder construir nuestras casas, como también otro tipo de materiales que serían para la construcción de algún otro elemento. También tenemos aquí estos compuestos que a lo mejor si nosotros escuchamos, es que cómo va a tener, no sé, gas, ¿no? En la tierra, o cómo va a tener agua si estamos hablando de tierra o de suelo tal cual. Ahorita vamos a revisar por qué razón tienen esos elementos. Y aquí tienen la composición que nosotros tenemos, composición general del suelo, tenemos de un 20 a 30% de agua. Va a tener de un 20 a un 30% de aire. De minerales, un 45%. Y de material orgánico, un 5%. Ahora, aquí tenemos algo, tamaño proporcional de las partículas sólidas del suelo. Esto es de manera proporcional para que nosotros ubiquemos. La arena es este que está aquí grande. Sí lo ubicamos, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi puntero? Sí, pero Okay. Bien, exactamente, esa es la arena. Tenemos también la arcilla, que es es una micropartícula. Y tenemos el limo, que también es, bueno, se puede destacar de diferentes tamaños. Aquí lo que tenemos es que la fase sólida está compuesta de minerales como de las arenas, limos y arcillas, que se diferencian entre sí por su composición y sobre todo por su tamaño. La composición va a ser parte fundamental para que exista cierta porosidad dentro del suelo. Ok. Y aquí tenemos este ejemplo, no sé si ya pueden ver. Está tardando un poquito en cargar, me parece que la diapositiva. ¿Qué cambió? ya se ve. Perfecto. Entonces tenemos aquí la porosidad de los suelos. Esta va a ser la simulación del suelo tal cual. Y nosotros tenemos aquí la proporción de las partículas, es decir, el porcentaje de arenas, limos y arcilla conforma la textura del suelo. Eso le va a dar la textura. Ahora, esta está determinada, la textura va a determinar la porosidad de cada suelo. Los poros son los espacios abiertos que quedan entre la unión de las partículas. Y aquí tenemos, este es un suelo saturado. Bien, para que lo entendamos, porque casi no hay espacios y está compactado. Tenemos agua capilar. Esta se encuentra dentro de este suelo. Tenemos lo que es el gas. Los espacios de aquí se integran a través de grasa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en relación, por ejemplo, al etanol o todos estos tipos de gases que se encuentran. Perdón, etanol no, metanol. El etanol es alcohol. Ok, y de ahí tenemos partícula sólida que va a ser esta piedra, arcilla, limo o arena, dependiendo. Ahora, hay que recordar mucho, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero se los quiero explicar antes de que me empiece a darme ataque de tos. Depende mucho del tamaño de esta sustancia, digamos, la partícula tal cual, va a ser el espacio de la porosidad que va a existir. Ok, ¿podrían leer esos dos párrafos, Brisa?
A mayor tamaño de las partículas arenas, los poros son más grandes y a menor tamaño arcillas. Los poros son más pequeños, por lo tanto, entre más arenas contenga un suelo, tendrá poros más grandes o macroporos, por donde el agua y el aire puedan circular con mayor facilidad. Es decir, son suelos con un buen drenaje y están bien aireados. Un suelo arcilloso tendrá poros más pequeños, microporos, donde el agua y el aire circulan con mayor dificultad. El drenaje es deficiente y se produce el aneagamiento o encharcamiento de agua, lo cual influye a su vez en la velocidad de descomposición de la materia orgánica y en la generación de gases de efecto invernadero. La materia orgánica al descomponerse genera gases como el dióxido de carbono o el metano, dependiendo si se descompone en presencia del oxígeno o no. Este es otro ejemplo de cómo toda la naturaleza está interrelacionada. Exactamente. Aquí, como mencionaba, esta cuestión de que esté aireada la tierra indica que va a ser una tierra fértil hasta cierto punto. Nosotros ubicamos, por ejemplo, no sé si sepan de esto, ¿no? Cuando van a plantar o van a sembrar ciertos cultivos, lo que hacen es que primero rastrillan, abren la tierra justamente para que como que le dan vuelta y pueda obtener esto, la porosidad. Porque si está compactada, difícilmente obviamente va a quedar una semilla, pero al estar así suelta, cae la semilla, tiene más capacidad de absorber las demás sustancias, a diferencia de si está compactada, que es la parte contraria, donde nos dice, ¿no? Si la partícula es muy, muy pequeña, va a retener ciertas cosas y va a costar más trabajo que absorba. Ese es como un ejemplo en relación a las fosas, cuando se hace alguna, los encharcamientos, todo ese tipo de cosas se refiere justamente a esta poca porosidad que existe entre el suelo. Tenemos también el factor abiótico, perdón, de la temperatura del suelo. ¿Esa la puedes leer, Ana, por favor? ¿Ya salió? ¿Todavía no sale? Ya salió. Ana. Pero creo que tenía problemas. ¿Leo los minerales? Temperatura del suelo, exactamente, los minerales, por favor. Los minerales claros reflejan la radiación solar y se calientan menos en la superficie, mientras que suelos con minerales oscuros absorben mayor radiación solar y se calientan más a los primeros centígrados. A profundidad, la temperatura del suelo es casi estable porque los minerales del suelo no son buenos conductores del calor. Exacto, muchas gracias. Aquí eso es algo muy importante. Lo que tiene el suelo es que la primera capa, cuando hace mucho sol, nosotros sabemos, ¿no? Pues está caliente. Supongamos un ejemplo de el cemento. El cemento está muy, muy caliente, llega a quemar, ¿no? A diferencia de la tierra pues a lo mejor la sentimos caliente, pero está bien. Pero ¿qué es lo que pasa si se rasca? Si se abre esta tierra, nosotros podemos sentir mucho mayor humedad y más fresco en estas capas internas, porque nos está diciendo no es un buen conductor, es como un aislante, no pasa de esa barrera de la primera. Ok, el pH del suelo, ¿lo puedes leer, por favor, Uriel? Los 3 párrafos. La concentración del ion hidrógeno juega un papel muy importante tanto en los sistemas acuáticos como en los edafológicos. El pH indica el grado de acidez o alcalinidad del sistema y está determinado por la composición de los minerales disueltos y la cantidad de agua que ingresa al sistema, además de los elementos químicos preponderantes. Si pensamos en los suelos como un pH ácido por debajo de 6, veremos que tienden a presentar comunidades vegetales poco diversas en comparación con los suelos con pH neutro, alrededor de 7, pues pocas especies de plantas pueden vivir en condiciones de acidez. Los suelos en ambientes tropicales, donde llueve mucho, tendrán un pH ácido, porque el agua de lluvia disuelve los nutrientes y los transporta
a mayor profundidad, hasta los acuíferos. Suelos en ambientes áridos tendrán un pH básico, arriba de 8, porque como hay escasez de agua, entonces todas las sales permanecen en la superficie del suelo. La acidez y la alcalinidad determinan además la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, como se muestra en el siguiente diagrama. Sí, ahorita les voy a mostrar este diagrama. Pero esto va mucho en relación justamente a cómo se va viendo la estructura o va como por capas, ¿sí? Tratando de generar o de tener en mente esta idea de qué tipo de clima estamos hablando. Dependiendo del clima, las capas del suelo se van a ver diferenciadas en su pH. Y bueno, aquí viene esta explicación. Ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver. Ya se ve. Ok, perfecto. Nosotros tenemos un nivel de acidez y un nivel de alcalinidad. La acidez en 4.0, en este lado va a ser muy fuerte. Y del lado de alcalinidad, de este lado va a ser muy fuerte. Lo ideal para un suelo en relación hacia cultivos, como también para que sirva de alimento para algunos animales, es esta parte céntrica. ¿Por qué? Porque los nutrientes se encuentran en la parte superior y es donde justamente se va a encontrar nivelado, que es lo que en algunos casos se hace. Por ejemplo, en esta parte de la acidez, nosotros lo encontramos en una parte inferior. O sea, tenemos que, como pensemos, es una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Tenemos que rascar mucho para lograr encontrar este tipo de minerales. ¿Sí, más o menos se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a estar revisando en la siguiente sesión los factores, los factores bióticos. De ahí ya concluimos con los factores abióticos. Recuerden que tenemos dos tipos de factores abióticos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan. ¿De cuáles? ¿Cuáles son nuestros cuáles? dos tipos de factores abióticos? Los dos tipos de factores abióticos que vimos. Climatológicos y edafológicos. Eso, muy bien, exacto. Y cada uno de ellos tiene algo diferente. En climatológicos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Eran 4 los que estudiamos. Humedad, Humedad, viento, temperatura y luz solar. muy bien, exacto. Y en los edáficos, muy bien. Acuérdense, en estos tenemos el suelo, que fue el principal, pero dentro del suelo tenemos la parte de temperatura y el pH. Bien, voy a detener la grabación entonces.